Y a un mes de que el régimen de Kim Jong-un probase un segundo misil balístico internacional, este lunes Corea del Norte lanzó otro nuevo y este sobrevoló el norte de Japón. Esto antes de caer en el Océano Pacífico. Tras confirmar el lanzamiento, Norcorea aseguró que se trata de un preludio para contener a la isla de Guam, con lo que aumenta la tensión con Estados Unidos, pero también con la región misma. Para analizar este contexto, saludamos a la maestra Anabel Ortega Muñoz. Ella es internacionalista y consultora independiente. Anabel, bienvenida nuevamente, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación nuevamente. Anabel, esta es tu casa, se habían calmado las aguas, aparentemente Norcorea se había arrepentido, vamos a decirlo así, de la amenaza en contra de Guam, pero aquí con este lanzamiento vuelve a tensar no solamente al mundo, sino particularmente a la región, porque recordemos, siempre hemos dicho, las posibles primeras víctimas serían Corea del Sur y Japón. Sí, bueno, este es un escenario muy complejo para toda la región. Tenemos, ya el presidente Trump tiene muchos frentes abiertos, tenemos regiones muy complejas para él y ahora Asia. Es correcto, había un impasse en toda esta cuestión de Corea y todas estas pruebas nucleares habían pues quedado en stand-by, pero recordemos también que hay mucha presión por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Sí? Hay sanciones muy severas impuestas. Esto fue en julio de este año, en donde les dicen, ¿sabes qué? Ya no vamos a suministrar hierro, ya no vamos a suministrar algunas materias primas, además incluso marisco. Entonces, una nación que se ve acorralada tiene que ejercer presión de alguna manera y esta es una muestra perfecta de lo que puede ser este tipo de presión hacia no solo los Estados Unidos, sino a quienes están apoyando a los Estados Unidos, que son parte de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de muchos aliados que tiene Estados Unidos y Europa, etcétera. Pero también tenemos otros actores interesantes en la región, como China y Rusia. Que, por ejemplo, Anabel, China había sido un aliado histórico del régimen norcoreano y empezó también la retirada de suministro de algunos productos y comenzó a ceder, ¿no? en este apoyo incondicional. Pareciera que ya no está del todo respaldando a el régimen de Kim Jong-un. Pues, desde luego es que poner en riesgo y sobre todo con armamento nuclear a la región, esto es ya palabras mayores, ya no estamos hablando de intervenciones de otro tipo militar, estamos hablando de los efectos que puede tener este tipo de misiles, que además, dicho sea de paso, de 2011 a la fecha ha habido más de 70 pruebas, es decir, los condicionamientos que ha puesto el Consejo de Seguridad desde el 2011 han sido varios y Corea del Norte no ha cesado en ese sentido, también se ve como amenazada, dice, nosotros tenemos que manifestar que tenemos poder y que tenemos cierto armamento, pero China, al ver desde esta reunión de las naciones, que es algo muy delicado estar hablando de estos misiles, también Rusia está expectativo porque dice, bueno, también estamos cerca, muy cerca de la región y puede haber un conflicto mayor y obviamente víctimas por todos lados. Así es de que no es algo que sea menor, no es que China, después de, estamos hablando de Corea y recordemos para quienes nos gusta un poquito la historia, que esto surge después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se quedan divididas las dos Coreas, ¿sí? A partir de esta Guerra Fría, ¿verdad? ¿Quiénes estaban apoyando? Si algunos aliados, Rusia, China, Corea del Norte y Estados Unidos, a Corea del Sur y Japón, que Japón fue además pues uno de los vencidos de esta Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos que esta región siempre ha estado en conflicto y ha sido como los contrapesos de las fuerzas de estos grandes potencias que están revisando el orden internacional. Pero ya hablar de pruebas nucleares, ya hablar de este tipo de misiles, me parece que toda la comunidad internacional está reaccionando pues efectivamente en contra de ello, como lo ha dicho ya los representantes de Estados Unidos en la ONU. Ahora, Anabel, hasta hace unas semanas el conflicto parecía entre dos líderes, entre dos caprichosos, Donald Trump y Kim Jong-un. Sin embargo, con esta amenaza ya sentida tanto en Seúl como en Tokio, ¿cómo podría ser ya la presión de ellos hacia los otros actores? Es decir, ¿cómo podría alterarse el eje Washington-Pyongyang ya con Seúl y con Tokio vulnerados? Desde luego esto tiene que ver mucho también con la seguridad que deben mantener ya las naciones que están involucradas. Los Estados Unidos de ninguna manera van a aceptar que se acerquen a su base militar en Guam, ¿sí? Y no van a aceptar ninguna pérdida y mucho menos el riesgo de sus connacionales. Por otro lado, Seúl,
que es un aliado y una economía importante, y también Japón, van a revisar qué va a pasar con la economía. A nadie le conviene que en este sentido estén contrapunteados. Y, repito, las amenazas que ya, o los dichos que ha hecho el presidente Trump a través de sus redes sociales son muy delicados. Todo el mundo está apostando a la diplomacia, los mismos miembros del Pentágono, los militares están diciendo que esto sería mucho más delicado de tener estas posiciones tan extremas, porque, como te repito, la seguridad de los connacionales y también de las materias primas y lo que pone en juego la economía de la región, que recordemos, el Pacífico es un globo terráqueo, el Pacífico también nos corresponde en cierta parte al continente americano, entonces esto no es tan sencillo. La presión va a ser de que no se emita ningún misil, y vamos a ver desde la perspectiva que están revisando varios analistas, vamos a ver también esto de la guerra del hambre. ¿Cómo van a dejar que ya Corea del Norte enfrenta serios problemas? Bueno, ya hace 20 años varias inundaciones, como vemos en la Ciudad de México, tenemos serios temas de agua. Ellos hace casi 20 años tuvieron serias inundaciones y problemas de hambre y de salud pública. Así es de que son muchos retos. Son muchos retos para Corea del Norte. Yo sí creo que la comunidad internacional va a actuar responsablemente. Pues muchísimas gracias, Anabel, como siempre, y nos mantenemos en contacto porque siempre hay temas que analizar en torno a esta situación. Seguiremos en ello. Muchas gracias por la invitación. Igualmente a ti.